Bienvenidos, queridos maestros. Vamos hoy día a hablar sobre otro de los temas que estamos teniendo en este seminario, sobre las diferentes discapacidades. Y vamos a hablar en esta mañana sobre Jesús o Cristo y los niños con el síndrome de Asperger. He tenido muy buenas preguntas que me han hecho algunos padres, maestros y líderes acerca de estas discapacidades. Nosotros, en primer lugar, tenemos que decirle que estos seminarios, soy maestro por vocación, tengo estudios universitarios, tengo certificaciones y durante estos últimos 20 años he estado estudiando sobre estos diferentes temas porque muchos niños llegan a nuestras escuelas, a nuestra iglesia, también con algunas discapacidades. Y es importante que nosotros veamos las cosas como se están presentando, porque mientras nosotros avancemos en este fin del mundo que está hasta que Jesús venga, vamos a encontrar las consecuencias del pecado, que son las discapacidades en los seres humanos. Si tú comparas hace 30 o hace 20 años las cosas con las personas con discapacidades eran menores, ahora hay un aumento. ¿Verdad? Que ha aumentado más porque antes eran quizás las personas ciegas, mudas, sordas, inválidos, pero ahora hay más en cuanto a la conducta. Estos seminarios no solamente nos ayudan a que tú puedas organizar una clase donde vas a presentar a Jesús como el Salvador del mundo, sino también que seas una ayuda para los padres. Algunas de las preguntas que han hecho frecuentemente es cómo lograr que los padres acepten que su niño tiene una discapacidad y cómo ayudarles a entender eso. En primer lugar, te aclaramos que nosotros somos maestros, líderes del Ministerio Infantil, de la Escuela de Aventureros y Conquistadores. Nosotros no podemos hacer un diagnóstico médico, un diagnóstico psicológico, porque no estamos preparados para esos temas. Solo un especialista puede dictar estos seminarios y más que todo nosotros podemos dar estos seminarios los que somos maestros porque trabajamos con ellos, pero no podemos en los niños dar alguna informe, algún diagnóstico. No, ese no es nuestro trabajo, ¿no? Porque en primer lugar no estamos preparados, aunque tengo yo 38 años enseñando a niños, no puedo hacer un diagnóstico de un niño con autismo o con Asperger o con el síndrome de Down. No tengo esa preparación, pero puedo conocer las causas, las razones, pero aún así es una cosa personal. Si el padre si esa recomendación se la ha dado la escuela pública o la escuela dentista, entonces el padre debe llevar a un niño a la persona que lo va a evaluar al niño. Y sobre todo, si ya el padre tiene que su niño tiene una discapacidad, nosotros como miembros de la escuela sabática, de maestros de niños, aventureros o conquistadores, tenemos que trabajar con ellos. Con sinceridad en el corazón te digo que muchas veces los padres es muy difícil para ellos aceptar que sus niños tienen discapacidades. A veces quieren ellos esperar 1, 2, 3 años para que los niños creyendo que eso se les va a ir. Como te he dicho, tengo amigas, amigos que tienen hijos con algunas discapacidades. Ellos oran para que esas discapacidades desaparezcan, pero el tiempo no da un sí a sus oraciones, una respuesta de sí a sus oraciones. Entonces ellos necesitan también alguna ayuda psicológica del Departamento de Hogar y Familia, de la iglesia entera, para que ellos vayan aceptando una realidad que ellos no esperaban. Como te digo, eso es muy frecuente en los padres y en los padres que tienen niños con algún tipo de, algún tipo de discapacidad. Pero nosotros estamos para ayudarles y enseñarles acerca del amor de Jesús. Cuando uno como maestro acepta el llamado para trabajar con los niños y adolescentes, necesita capacitación constantemente. Si tú frecuentemente, te digo, a veces
En los primeros 15 años del ministerio yo recibí hasta 4 capacitaciones para poder estar, eh, eh, poder trabajar con los niños de diferentes edades, ¿no? Uno tiene que capacitarse constantemente. Hace 38 años, cuando yo quería ser maestro, no había videos, no había internet, no había Google que te pueda dar algunas orientaciones y que tú puedes recibir esas orientaciones online. Hoy día favorece mucho la tecnología, que puede el maestro encontrar toda la información que necesita. Y eso es importante porque la capacitación no solamente te ayuda a comprender o a saber cómo es el niño, sino que cómo tú puedes, qué herramientas tú, o qué estilo de aprendizaje, qué actividades tú puedes hacer con el niño para cumplir los objetivos de llevarlos a Jesús. O sea, es importante que tú lleves entrenamientos. En mi caso, yo decidí solo llevar entrenamientos de instituciones adventistas y lo he hecho así. Todos mis entrenamientos son 100% adventistas. Claro, como soy maestro o asistente en una escuela, yo puedo llevar otros entrenamientos, pero no en el asunto espiritual. Y eso me ha servido. Netamente la enseñanza que doy es netamente 100% adventista, bíblica y doctrinalmente correcta de acuerdo a los principios de la iglesia adventista. Nos encontramos con personas que tienen prejuicios, ¿no? Ahora, tú tienes que darte cuenta que, como te hemos dicho, trabajar con niños con discapacidades no es un trabajo fácil, no es un final de Disney, lleva muchos desafíos y nosotros no podemos tener ningún tipo de prejuicio. Por lo cual es importante que nosotros tengamos que esos entrenamientos y tengamos eh, algunos pasos para eliminar los prejuicios. Por ejemplo, tenemos que tener una mentalidad positiva cuando tratemos con las personas con discapacidad, es ver lo que ellos tienen, no no lo que les falta. No podemos transformar a un niño autista como un niño normal, no podemos lograr esa meta porque nosotros estamos dando una enseñanza cristocéntrica. Va a ser muy difícil eh, lograr exigirle a un niño algo que él no lo tiene. A un niño con discapacidad no se le puede exigir algo que no tiene, pero tenemos que trabajar con lo que el niño tiene, ¿no? Hay que muchas veces y toda la vida tú tienes que ponerte en los zapatos del niño. Hay cosas que al niño no le va a poder salir, otras cosas sí. Y tienes que comprender que no puede, porque no está en él esa, esa área física, esa área mental no está desarrollada. Entonces el niño, si tú le persistes en una perfección, en hacer tarjetas o en responderte, entonces el niño se va a frustrar porque no va a lograr y se va a poner un niño violento. Tenemos que desarrollar la tolerancia, tenemos que ver todos los trabajos de los niños, son bellos. Por eso el líder tiene que hacer una manualidad, una figura de José pintado, de Jesús, para que el niño obtenga una mejor comprensión de cómo tú quieres las cosas. No es tan solo decir vamos a colorear, van a cortar, van a pegar, no. El maestro tiene que hacer un trabajo previo para que tenga una idea en sí de qué material y cómo lo puede lograr. Ya el niño entonces puede responder las preguntas. Y eso es mejor que decirle a colorear, a cortar, que haga un triángulo, una cara feliz. No, el niño necesita ver. Importante, no puedes ayudarles a ellos, aunque tus intenciones sean buenas, no puedes imponer tu ayuda, ¿no? Porque puedes herir los sentimientos, ellos se pueden sentir que son inútiles, que son despreciados. Hay que preguntar siempre con naturalidad si necesitan ellos la ayuda. Hay niños con discapacidades que te van a decir que sí, otros te van a decir que no. Entonces tú tienes que respetar sus decisiones. No puedes imponer una ayuda porque la persona se va a sentir mal, se va a sentir enferma, se va a sentir inútil y entonces no queremos llegar a ese punto. Aunque tus intenciones sean buenas, tristemente las personas lo toman de otra forma y tienes que aceptarlo.
En ningún caso tú tienes que decir frases compasivas sobre el Estado. Me das pena, una lástima, un muchacho tan inteligente, un niño tan agradable, ¿cómo puede tener este problema? Ese tipo de palabras están fuera de lugar. Recuerda que muchos vivimos en un país donde una demanda te pueden hacer si tú muestras algún tipo de discriminación. Eh, Tú no puedes, si estás hablando con el niño o solucionando un problema, a un niño que tenga discapacidades, tampoco te puedes ir a preguntarle a la persona que está con el niño acompañándolo, porque eso es no considerar sus opiniones como opiniones válidas y correctas, ¿no? No se puede marginar porque eso lastima a las personas. Recuerda que mientras avanzamos hacia el final de la historia de este mundo, tristemente nos vamos a encontrar con muchas personas que tienen diversos tipos de discapacidad y entonces producto del pecado, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, existen más de 1.000 millones de personas que padecen algún tipo de discapacidad. Esta cifra representa el 15% de la población mundial. Entonces las personas también con discapacidad están llegando hasta ser muy viejitas por los medicamentos y la alimentación que ellos están recibiendo, ¿no es cierto?, cuando van a especialistas que pueden tratarlos a nivel mundial. O sea que antes, por ejemplo, recuerdo que el primer niño que yo vi con el síndrome de Down, murió como en los 18 años. Pero luego he visto que hay niños con síndrome de Down que tienen 45 hasta 50 años, dependiendo la medicación y la alimentación que ellos hayan tomado. Por tal motivo, tú como maestro, como adulto, como padre, como líder, tienes que estás interviniendo en la formación de los niños, debes contar con el conocimiento y las herramientas con las que tú puedes trabajar, ¿no? No importando la condición del niño, la discapacidad. El reto es fuerte, como te digo, es muy abrumador porque requiere mucho más atención, más trabajo, a veces hasta más maestros para atender a esos niños, pero de todas maneras hay que ser consistentes, conscientes y se puede obtener grandes resultados. Como te digo, yo he trabajado con niños con discapacidades dentro de la iglesia. Algunos han sido 2 o 3 en un salón, algunos uno. O sea, gracias a Dios no tenemos 40, 50 en un solo salón, pero hemos tratado de ayudarles a ellos, sobre todo a los padres, ¿verdad? Para que ellos puedan continuar en una vida cristiana. Recuérdate que si tú tratas mal a un niño con alguna discapacidad, pierdes al niño y pierdes una familia en la iglesia. Entonces lo ideal es siempre ponernos en los zapatos de las personas. Como iglesia adventista, nosotros creemos que todos los seres humanos tienen un valor incalculable, porque son creados a la imagen de Dios, ¿no? Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios, pero no discriminamos a nadie por la edad, el sexo, la condición física, la parte intelectual, la parte moral. Cada persona tiene derecho a recibir el mensaje de Dios y la oportunidad de ir a los pies de Jesús. Por tal motivo, es importante que nosotros obedezcamos lo que Jesús dijo en Mateo 28, anda por todo el mundo y predica a todos este evangelio, a todas las naciones, tribu y lengua, y eso incluye las personas con diferentes discapacidades, ¿no? La meta es llegar al cielo, donde va a haber una perfección, donde todos van a ser personas sin discapacidades y sin pecados sobre todo. O sea que tienes que tener una paciencia porque la iglesia apoya esto, ¿no? Por lo tanto, no podemos tomar a la ligera el trabajo que hacemos con los niños en escuela sabática, en aventureros, en conquistadores o en cualquier actividad, porque tenemos que darle mucho énfasis y una entrega a todos aquellos que tienen algún síntoma de algún tipo de discapacidad, ¿no? Y eso es bien importante. Nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad?, ayudando a que estas familias y estos niños en especial tengan un trato como Jesús. Ahora, si tú te ves en la Biblia y en el espíritu de profecía de Elena de White, en la Biblia encuentras que Jesús trabajaba con personas con discapacidad. Trabajaba con ciegos, con sordos, con mudos, con endemoniados, con inválidos. Por cierto, Jesús aceptaba a todos y les daba
una sanidad especial a todas esas personas. Entonces, eso es importante porque realmente Jesús tenía un ministerio realmente con personas con discapacidades, ¿verdad? Y eso es importante conocerlo porque nosotros tenemos que seguir a Jesús. Ahora, Elena de White también dice, Elena de White dice, por ejemplo, alguna vez se encontró con personas que sus hijos tenían alguna discapacidad y como tenían esa discapacidad, Elena de White les dijo que era importante que los padres enseñaran a sus hijos el dominio propio y que ellos podían también eh, te- eh, trabajar en la salvación de sus propias almas, porque esos niños podían ser salvos realmente por la fe que ellos tenían, ¿no? Dios tiene un lugar en el corazón de los niños y también tiene un lugar para los niños con discapacidades, por lo tanto tiene que tener un lugar en la iglesia, en la comunidad y en nuestros hogares, ¿verdad? El manual de la iglesia adventista a nivel del mundo dice que las personas que tienen algún tipo de discapacidad puede trabajar con el ministerio personal y desarrollar programas de testificación, de predicación para estas personas, ¿no? La iglesia tiene que tener también transporte para las personas inválidas, ¿no es cierto? Para traer a los inválidos, tiene que tener eh, audífonos para las personas que tienen algún problema de oído o visuales, unas Biblias en braille. O sea que parte de tu decoración de tu clase, tú tienes que tener una suficiente material para aquellas personas que lleguen con alguna discapacidad física. En los años que tengo enseñando niños, que son más de 38 años, he encontrado un niño que llegó con algún déficit, alguno debe decir la enfermedad, perdón, no es una enfermedad, es una discapacidad, y eso, perdón, quería aclarar, el niño que tiene una discapacidad no tiene una enfermedad, es un estado, se considera un estado, ¿no? Y eso es importante porque a veces piensan que los niños con discapacidades pueden tomar alguna medicina que los puede curar, ¿no? Las enfermedades se curan a través de radiaciones, medicina, pero eso no es posible en los niños que tienen discapacidades, ¿no? Pero la iglesia tiene que estar preparada. Tú tienes que tener en tu aula, en la clase de infantes, primarios, intermediarios, en las clases de los clubes de los conquistadores y de los aventureros, algunos materiales en braille, Biblias en braille, o algunos videos que ellos puedan usar, ¿no es cierto? Que ellos puedan usar. Algunos videos puedes tener o algunos audífonos, un CDs con radio, que ellos puedan escuchar las historias de la Biblia y ellos pueden tener materiales, libros en braille que podemos conseguir. Nuestra iglesia adventista también tiene ayuda a las personas con discapacidades porque hay una entidad que se llama Christian Record Service y como te lo he explicado, nosotros hacíamos en la iglesia un proyecto, repartíamos, ellos tenían unos cartones donde se juntaban $10 en cuotas y entonces esos $10 servían para que un niño vaya a un campamento en el verano, a un niño con discapacidades y también publicaban libros, revistas, Biblias en braille y CDs de música. Pero vamos a mostrar más adelante el material que nosotros podemos ayudar trabajando con esas personas. Vamos a hablar hoy día acerca del síndrome de Asperger. En las últimas semanas o meses, te voy a ser sincero, algunas personas estaban queriendo unir el autismo con el síndrome de Asperger, pero todavía no está algo decidido, ¿no? Este es un tema que cada año nosotros recibimos alguna información como maestro de las escuelas públicas y nosotros estudiamos esto acerca del síndrome de Asperger. Ahora, la Asperger, síndrome de Down eh, o autismo son palabras modernas. No la vamos a encontrar en la Biblia y tampoco en el espíritu de profecía, pero algunas pistas te da Elena de White de cuáles son las causas que pueden ocasionar cualquier tipo de discapacidad. El síndrome de Asperger es muy parecido al del síndrome del autismo.
Como tú lo ves, es un puzzle, un rompecabezas, y se celebra el 18 de febrero, que es su día, y se considera el Día Mundial del Síndrome de Asperger. Ahora, el síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo neurológico, ¿no? Incluye dentro del espectro, está dentro del autismo, pero afecta en realidad la interacción social y recíproca, la comunicación verbal y no verbal, una resistencia a los cambios, una inflexibilidad del pensamiento, así como poseer campo de interés estrecho y absorbentes. Esto es una definición, por lo tanto, te quiero decir que a veces los niños con este tienen un trastorno neurológico. Es algo que posiblemente es hereditario, no se saben los síntomas, pero es cuando por decir el niño le cuesta relacionarse con las personas. No son fáciles de realmente, hay una resistencia a los cambios, ¿no? Por ejemplo, un niño puede ser invitado a una fiesta de donde están los payasos y el niño no está ahí en los payasos, está solo, se aísla, ¿verdad? Por ejemplo, es un día hay que tiene que, es la Navidad y él no, como que no quiere la Navidad, se aísla porque le cuesta, ¿no es cierto?, la interacción social recíproca y la comunicación, ¿verdad? Pero, por lo tanto, ellos tienen algunos campos que son muy desarrollados, como la inteligencia. Se dice que hay un caso de Asperger en 5 cada casos en 1000 nacimientos. Y mayormente se desarrolla en los niños más que en las niñas. El 97%, el 90% de los niños han sufrido algún acoso escolar porque son niños que tienen una mente fotográfica. Ellos te pueden decir qué leyeron, en qué página, qué libro fue y su vocabulario se expresa. Y vamos a ver algunas características más porque no me quiero adelantar. Las causas no las sabemos. O sea, tú no puedes decir que por comer carne, puerco, tú no puedes decir que es herencia, no se desconoce, pero aunque se tiende a pensar que puede ser hereditaria. Si el padre ha tenido alguna característica de las que vamos a ver más adelante, es probable que su hijo tenga una herencia. Acuérdate lo que se dice, que si el primer hijo es autista, hay una posibilidad de un 50% que el segundo niño tenga autismo porque es algo hereditario, ¿no? Y eso es lo que la ciencia está desarrollando en cuanto a las diferentes discapacidades que existen. Muchos de los síntomas de las características que vemos son muy parecidos a la del autismo, ¿no? Pero los problemas de conducta severos y el retraso evidente se observan antes de los 3 años, ¿no? A menudo estos niños las personas con autismo tienen una inteligencia normal o superior. A veces los niños con autismo tienen 3 años y ya saben leer, ¿verdad? Sus problemas son principalmente sociales, por según lo descrito por Lorna Wynne, en las características clínicas definitorias del Asperger es una falta de empatía, conversaciones ingenuas, inapropiadas, unilaterales, incapacidad para formar amistades, le cuesta ser amigo, pueden hacer grandes discursos, hay una mala comunicación no verbal, hay un intenso interés en ciertos temas y movimientos tercos y mal corporados, porque el niño desarrolla más la inteligencia que su aspecto físico. Él no puede correr, pero él tiene una noción más profunda del tema. Y como te digo, a veces un niño de 3 años con este síndrome de Asperger puede leer. O sea, hay que tener mucha cautela porque tú tampoco a un niño que es inteligente le vas a decir que tiene el síndrome de Asperger. Tú tienes que controlar tus emociones y ellos mayormente les cuesta socializarse con las personas que están dentro de la escuela y dentro de la iglesia, porque son los niños que tienen ese problema y es algo que puede ser hereditario o, como te digo, no se saben las causas, ¿no? El síndrome más distintivo del síndrome de Asperger es un interés obsesivo sobre un objeto o un tema para excluir, ¿no? Estos niños, por ejemplo, les encantan los dinosaurios.
Tengo un conocido muy cercano a mí que su niño tiene Asperger. Es un niño que domina todo lo que es ciencia, todo lo que es dinosaurio. Lo sabe los nombres, sabe las características, sabe en qué lugar han vivido, lo sabe todo. Inclusive su papá le compró una pala y unas herramientas para que él buscara detrás del jardín de su casa, de encontrar huesos de dinosaurio, porque tiene una obsesión hacia lo que puede ser un objeto o un tema, ¿no? Ahora, algunos niños se han convertido con el síndrome de Asperger en expertos. Ellos pueden crear aspiradoras, marcas y modelos de carros, hasta objetos tan peculiares como la freidora, ¿no? Los niños quieren saberlo todo sobre su tema de interés y sus conversaciones van a girar siempre en lo mismo, ¿no? Ahora, siempre te va a hablar de los dinosaurios, que los dinosaurios y los dinosaurios, o la bomba atómica, y la bomba atómica son temas que ellos se rayan, como se dice, ¿no? Son temas que ellos dominan y tienen un lenguaje increíble. Pero como te digo, mentalmente ellos son muy desarrollados, pero ellos pueden tener ciertas frustraciones porque su cuerpo físico no les ayuda a esa velocidad en la que ellos están, ¿no? Y por eso se pueden frustrar, porque al no frustrarse se ponen violentos contra la persona o contra ellos mismos, ¿verdad? Los niños con síndrome de Asperger, ellos reúnen gran cantidad de información. Se pueden leer libros de este grosor o hasta más, no importa los tomas, ¿no? Ellos tratan de conseguir una información eh, como una colección de hechos y estadísticas al azar, ¿no? Sin conclusión. Su habla está marcada por falta de ritmo, una inflexión peculiar o un tono monótono, ¿no? Los niños a veces carecen de la capacidad de modular la voz para emular los alrededores. Por ejemplo, deben ser recordados de hablar suavemente, despacio, una vez que entren a la biblioteca o a la iglesia, ¿no? Pero tiene que siempre dar indicaciones de cómo debe ser su conducta. A diferencia del autismo, los niños estos están aislados debido a a sus malas habilidades sociales, porque no se puede adaptar a la sociedad. Puede ser que tú organices una fiesta infantil, va a haber un payaso y todos los niños vayan, pero este niño con el síndrome de Asperger se aísla, se va a un rincón, lejos de toda esa influencia porque quiere mantenerse solo, porque hay un problema de nivel social. De hecho, tal vez se acerquen a otras personas, pero hacen imposible la conversación normal debido al comportamiento inadecuado que han tenido, o exocéntrico, o tratando de hablar solamente de un interés único. Los niños con síndrome de Asperger, generalmente ellos tienen antecedentes de retrasos de desarrollo de las habilidades motoras para pedalear una bicicleta, ¿no? A menudo agarran una pelota o trepar en un equipo de juegos de exteriores. A menudo son torpes y tienen una mala coordinación con una marcha que parece forzada o dando brincos. O sea, no, el niño va a tener un comportamiento, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus habilidades, y tú tienes que llegar siempre a la clase preparado para que ellos puedan desarrollar el tema, ¿no? Una buena preparación, porque eso es lo que ellos necesitan, es orden. Muchos de estos niños son muy activos en la niñez temprana, pero luego desarrollan ansiedad o depresión cuando son jóvenes, adultos, y pueden tener otras infecciones que son como tics, y por supuesto la depresión, el trastorno de ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo, porque ellos se obsesionan en una cosa, en un juguete, en un tema, y se aprenden todos los nombres, todas las características de acuerdo a lo que van encontrando. ¿Cuál es la personalidad del niño de Asperger? Tiene un círculo de confianza muy selecto, o sea, coge sus amistades. Son capaces de dar todo lo que tienen y cuidar de esa amistad, ese amor o ese cariño como poca gente. Son muy amorosos. Expresan lo que sienten con sinceridad, no estoy de acuerdo con esto. Son muy francos, te van a decir muchas cosas con franqueza.
saben escuchar sin emitir valoraciones propias, aprovechan el tiempo y la captación de información realmente importante, son coherentes con lo que piensan, tienen una matemática excepcional, una memoria, y tienen un vocabulario extenso y admirable. Recuerdo que en un aula en un centro educativo, había un niño que tenía 3 años el niño y era muy inteligente, sabía leer, ¿no? Y él no salía al parque a jugar porque no le gustaba, le costaba, pero se acostaba en su cama y en su cama podía leer los libros. Tenía 3 años y leía perfectamente, ¿no? Ellos son muy coherentes, era muy coherente en lo que pensaba, tenía una memoria muy excepcional y tenía un vocabulario extenso y admirable, ¿verdad? Ahora, ¿cómo aprende un niño con el síndrome de Asperger? Se le alienta al niño a ser más sociable, cooperativo y flexible, tanto cuando juega como cuando trabaja con otros niños, ¿no? Ayudar al niño al reconocimiento y aprendizaje de las normas sociales de conducta. Tú tienes que ayudarle al niño a obedecer las reglas del aula, ¿verdad? Hemos hablado cuando hemos hablado de conducta, ¿cómo se llama? De la conducta del niño, hemos hablado acerca de, de las reglas que tiene el niño que tener, ¿no? Hay que dar atención personalizada para el manejo y comprensión de las emociones, sobre todo la educación afectiva, porque esos niños como llegan a conocer a hacer las cosas muy bien, le pueden ser que sus compañeros no lo traten bien por esa razón. Hay que trabajar en apoyo, ¿no es cierto? Y trabajo en el desarrollo de las habilidades sociales. Hay que apoyar al niño en el desarrollo de intereses como medio de mejorar la motivación, el talento y el conocimiento. Realizar actividades que puedan mejorar la motricidad fina. Tú puedes llevar Play-Doh y ellos pueden hacer bolitas las veces que sean necesarias porque ellos necesitan desarrollar el área motor fina y el motor grueso, quiere decir que puede hacer ejercicios, que puede desarrollar su cuerpo, ¿no? Tenemos que trabajar y diseñar estrategias para una mejor comprensión de los libros de la Biblia y desarrollar una empatía social. Hay que fomentar las habilidades de conversar, la persona tiene que conversar. Hay que tener un apoyo en el en el repaso para las mejores de los puntos débiles. Hay que mantener los libros al alcance, ellos pueden leer, usar la memorización, la exposición de temas y podemos catalogar la música. Una de las características del síndrome de Asperger es precisamente la variabilidad expresiva en las señales del día a día. O sea, les cuesta comprender por qué sale el sol, por qué ahí está nublado. Un día puede estar concentrado socialmente y aprendiendo a buen ritmo y otros días pueden estar absortos en sí mismo, dentro de sí mismo, y con una falta de confianza y pérdida de valores, ¿no? De habilidades. Es cierto como que estas señales intervienen en olas y mareas, las cuales siempre tienen un circo interno en el ritmo del niño. En estos días malos es mejor concentrarse en la revisión de actividades previas y practicar cosas ya conseguidas a modo de refuerzo, ¿no? Ser paciente y esperar a que baje la marea y el niño puede avanzar nuevamente. O sea, tú tienes que tener una paciencia porque estos niños van a ir aprendiendo de acuerdo a las preguntas que se les da, ¿no es cierto? De acuerdo a la actividad que se realiza. Si esto se convierte en un problema, padres y maestros pueden definir los ciclos e incluso examinar qué factores le puede intervenir en este ciclo. O sea, tienes que tener una creatividad única, ¿no? ¿Qué pueden hacer los maestros? Primero, organizarte adecuadamente, saber qué va primero, la bienvenida, el canto, la oración, luego quiénes van a tener esos temas, ¿verdad? O sea, tienes que, inclusive las actividades, tienes que darle un nombre y un apellido, ¿no? Tienes que tener un orden, son muy organizados. Las reglas tienen que ser cortas y claras,
importantísimo. No hagas 10 mandamientos. Trata de hacerlo lo menos posible, pero bien explicado. Motivarlo, incluyendo intereses, el del tema trabajar. Hay que evitar lenguaje que ellos no comprenden, los chistes, los sarcasmos, el lenguaje vulgar, abstracto. Ellos no comprenden las cosas abstractas, no saben lo que es el amor, pero tú le puedes abrazar y decir que lo quieres, ¿no? Darle oportunidad para hacer algo grande en la iglesia, si ha terminado la actitud designada. Eh, Hay que, por ejemplo, darle oportunidad de hacer algo que le agrade, si ha terminado de hacer una cosa, una actitud designada. El uso de ayudas visuales le ayuda al niño en las actividades y temas. Flexibilidad en el tiempo para hacer una actividad y algunas requerirán tiempo para otros. O sea, no cabes todo tan rápido. Tienes que darle un tiempo para que él pueda desarrollar alguna actividad manual, ¿no? Y reforzar positivamente toda base y logro. Ahora, las personas de Asperger son personas que piensan distinto, no son inservibles o indiferentes. Asperger no es querer hablar o es no querer cómo o qué hablarle, es un directo simple y sincero aunque incomode a otros, ¿no? Asperger está loco, perdón, la persona que tiene Asperger está eufórico, de alegría por dentro sin demostrarlo por fuera, pero alegre al fin y al cabo. El niño que está con Asperger está teniendo una alegría, ¿verdad? Está teniendo una felicidad porque tiene un gran conocimiento, puede desarrollar sus habilidades, pero también se puede frustrar. También puede permanecer en silencio, pensar, crear, crecer y crecer en silencio. Que aunque no creas más, encantaría contarte. Es más que saber las capitales, hacer filas de autos, seleccionar objetos o cálculos o palabras favoritas o rituales, ¿verdad? Ellos necesitan realmente mucha dedicación, necesitan una clase organizada. Si los niños pueden estudiar profecías, los 2300 días, eso le puede ayudar al niño, pero tiene que ser paso a paso. Acuérdate que el niño aunque él hable bonito, aunque tenga muchas cosas en su mente, él necesita expresarlo y necesita un tiempo y una madurez, ¿verdad? Es bien importante eh, conocer acerca del síndrome de Asperger. Hay algunos famosos que tienen estos síndromes que han dado problemas porque son personas muy, muy inteligentes. Como te digo, se pueden leer un libro en forma fotográfica y se acuerdan en qué página o en qué capítulo fue o alguna otra herramienta la podemos usar. Son niños muy inteligentes. Tenemos a Woody Allen, a Bill Gates, que fue el creador y fundador de Microsoft, Leo Messi, el jugador argentino, y Susan Boyle, una cantante mezzosoprano, y Bran Cohen, que inventó un protocolo de intercambio de archivos de punto a punto, ¿no? Y como te digo, estos niños con el síndrome de Asperger son personas muy, muy, muy inteligentes. Y no hay que verlos como niños que tienen alguna discapacidad, sino que tienes que tratar de llevar a ese niño hacia un trato más efectivo con su prójimo y sobre todo ellos tienen que un trato y un trabajo con su familia, ¿verdad? Y esto es en cuanto al síndrome de Asperger, tenemos que darnos cuenta las características que eso tiene. Hay más videos que tú puedes ver en YouTube que te hablan del síndrome de Asperger. Tú tienes que tomar un apuntar si las características se parecen a la del niño, ponerle los colores que necesite. Necesita mucha organización, mucho empeño, porque ellos son niños ¿cómo decírtelo? Son niños que realmente están en una expectativa grande, ¿no? Y es por eso que nosotros podemos realmente ayudarles a ellos, a los padres también. Acuérdate lo que hemos dicho, los niños tienen un problema, los padres también tienen otro problema, a veces de aceptación,
se culpa a uno del otro, este niño salió a ti, tiene problemas de tu familia, entonces tú tienes que darte cuenta que los padres pasan por momentos muy duros. Una vez hice una visita a una amiga que tenía un niño con autismo muy severo, y entonces eran las 6 de la tarde y ella dijo, se acabó, a dormir, porque ya había tenido más de 5 o 6 horas inventando, tratando cosas, leyendo libros, viendo videos, pero ella dijo ya, suficiente por hoy, ¿no? Y aquí los padres tienen que desarrollar la paciencia. Tristemente, los niños con cualquier discapacidad no tienen la comprensión de los padres y nosotros podemos sustituirlos a ellos, ¿verdad? Ayudarles, ser una bendición para esos padres. Y como te digo, es bien importante tratar de dar lo mejor para nosotros y preparar a los niños de la iglesia para que ellos sepan que están llevando unas clases especiales, ¿verdad? No los puedes aislar, ¿verdad? Pero si han ocurrido cosas, porque recuerdo un niño que en, en la época de Navidad destruyó, no me quiero ni acordar, pero el niño destruyó las cosas de Navidad cositas, ¿no? Que se habían preparado. Y él lo hacía porque no se podía adaptar a una fiesta. Entonces la familia trataba de no invitarlo, pero eso no ayudaba. El niño conocía y los padres comentaban que, no te invitó la tía, no te invitó el abuelo. Entonces eso le traía muchos problemas a los niños con el síndrome de Asperger, porque ellos lo primero que piensan es siempre tener una información completa y dominarlo, y ese es el punto, que ellos necesitan mucha paciencia. Necesitan actividades que puedan hacer con sus amigos, con sus compañeros, pero tú tienes que evaluarlo en una forma independiente. Aprenderemos más en el próximo capítulo, y recuerda que si los niños especiales con el síndrome de Asperger, eh, ellos tienen un lugar en Jesús y tienen un lugar en el corazón de nosotros en la iglesia. No podemos discriminarlos, son parte de nuestra comunidad y tenemos que aceptarlos como son. Que Dios me lo bendiga y nos vemos la próxima sesión.